dentarios, ¿ya? Pero en sí, este tema nos muestra la otra morfología de los dientes. ¿Se acuerdan que una vez hablamos, en un tema hablamos de que la morfología de los dientes se daba de dos tipos? Una morfología externa, que era la que nosotros vemos a simple vista, y la morfología interna, que no se la observa a simple vista. Y esa morfología interna nos muestra el interior del diente, ¿ya? Esa parte que nosotros no vemos a simple vista. Y en el interior del diente, si ustedes se acuerdan, cuando formamos la estructura del diente, ¿qué elemento hay ahí en el interior del diente? ¿Me escuchan? ¿Me Dentina. están escuchando? Está la dentina, está la pulpa, doctor. ¿Qué elemento hay en el interior del diente? Conductos y nervios. Conductos y nervios. Dentina pulpa. Tejidos dentarios, doctor. La cavidad pulpar. Tejido El dental. paquete ¿Qué vascular más? nervioso, doctor. El paquete vascular La cavidad. nervioso. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué La hay? cavidad pulpar. La cavidad pulpar, ¿no es cierto? Este espacio hueco que hay acá es la cavidad pulpar. ¿Qué hay en la cavidad pulpar? Su nombre lo indica, la pulpa, ¿no es cierto? Ahí está el paquete vasculonervioso. Pero lo que hay en el interior del diente es una cavidad, ¿ya? Que ocupa la raíz y la corona. Esa cavidad es la morfología interna, es lo que vamos a conocer ahora y se conoce con el nombre de morfología interna, ¿ya? Entonces, el estudio de esta cavidad, de su contenido, de cómo es y qué características tiene, ¿me entendieron? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a conocer y qué pasos hay que seguir para conocer la morfología del diente, ¿ya? Pero fíjense que esta cavidad, ya hemos visto que ocupa la corona, ocupa la raíz. Entonces, antes de conocer todas las características de esa cavidad, tenemos que conocer perfectamente las características que nos muestra especialmente la porción radicular del diente. Esta porción radicular es la que tiene más variaciones que la porción coronaria. Entonces, vamos a ver cómo empezamos a describir y por qué hay que estudiar la morfología interna de los dientes. La morfología interna de los dientes es necesario conocerla porque dentro de la profesión de la odontología, ¿ya? El conocimiento de las piezas dentarias es demasiado importante, tanto en la forma, en la morfología externa, que ya la hemos visto, y mucho más aún en la morfología interna. ¿Por qué? Porque para alcanzar, como dice su texto, el sentido clínico, es decir, la observación, ¿no? Ese sentido clínico que se basa en la observación
que la misma profesión impone. ¿Por qué? Porque la misma profesión impone que nosotros tenemos que conocer la terapia radicular, ¿ya? Es decir, que nosotros, ustedes como futuros profesionales, tienen que tener un sentido clínico, ¿ya? Para conocer y tomar el ejercicio de la terapia radicular. Es decir, que esta palabrita, terapia radicular, se refiere al tratamiento o a los tratamientos que uno puede realizar a nivel de la porción radicular. Como ven, la raíz juega un papel importante. Entonces, ese sentido clínico, ¿no?, que la profesión nos impone en su ejercicio, nos empieza a mostrar la importancia de conocer la terapia radicular. Y para realizar una terapia radicular, ¿ya?, es necesario conocer, primero, la raíz de los dientes, los conductos que en ella van, la cámara pulpar, que está, tanto la cámara como el conducto están en la cavidad pulpar. Estas características que nosotros tenemos que conocer, la vamos a ver a continuación. Entonces, presten atención a estos dibujos que yo voy a hacer. Entonces, nosotros necesitamos en el ejercicio de la profesión conocer, para realizar una terapia radicular, conocer, ¿ya?, la raíz y la corona del diente. Los mayores cambios están a nivel radicular, es cierto, pero hay que conocer la raíz y la corona para que nosotros podamos realizar una terapia radicular, es decir, un tratamiento a nivel de la raíz, ¿ya? Para realizar esa terapia radicular, tenemos que conocer que en la raíz hay un conducto. Primero, entonces, para que ustedes vean que en la raíz y en la corona, es decir, en el interior del diente, hay una cavidad. Es la cavidad pulpar. Esa cavidad pulpar tiene en su porción radicular, hasta ahí, este elemento que es el conducto radicular, que nosotros tenemos que conocerlo de memoria. Y tenemos que conocer la cámara pulpar, que es la otra porción de la cavidad que está en la corona. Entonces, desde aquí ya vamos viendo que la cavidad pulpar está dividida en dos partes: los conductos que están en la raíz y la cámara que está en la corona, ¿ya? Entonces, para que nosotros realicemos o hagamos un ejercicio o un tratamiento de terapia radicular a nivel de una pieza dentaria, nosotros debemos conocer de esa raíz, de ese conducto, de esa cámara que conforman la cavidad, que están en la cavidad pulpar, ¿ya?, las siguientes características. Primero, ¿qué debemos conocer? Las partes fundamentales, ¿no? Tenemos que conocer las partes fundamentales de la raíz. Tenemos que saber que la raíz tiene cemento, tiene dentina, y que en el interior de la raíz hay una cavidad, ¿no?, que es parte de la cavidad pulpar, que hay un orificio ahí en el interior, que se llama conducto radicular.
y que la raíz del diente, ¿ya? La dirección que lleve esa raíz también la va a llevar ese conducto radicular que hay ahí dentro de él. Y que tanto la raíz como el conducto, nosotros podemos conocer un tercio cervical de la raíz, el tercio cervical del conducto, tercio medio de la raíz, tercio medio del conducto, tercio apical de la raíz, tercio apical del conducto. Y acá nosotros conocemos el tercio cervical de la corona. Observamos hasta dónde llega la cámara, si llega al tercio cervical de la corona. A incisal, muy difícil, pero también tenemos que conocer tercio cervical, el tercio medio y el tercio incisal u oclusal. ¿Entendieron? ¿Qué otras características tenemos que conocer? ¿No? Del conducto de la cámara que está en la cavidad pulvar y de la raíz. Sus aspectos particulares. ¿A qué se refiere cuando uno habla de los aspectos particulares? Tiene un aspecto particular. Por ejemplo, el grupo incisivo. ¿Qué aspecto particular tiene? Si vemos la corona, tiene el aspecto particular de tener borde incisal. Pero a nivel radicular, ¿qué aspecto particular tiene? Es su particularidad. Siempre va a estar así. ¿Qué característica tiene a nivel radicular? Es Dirección. uniradicular. Es uniradicular, doctor. ¿Cuál es la particularidad de los incisivos Uniradicular. y caninos? ¿Ah? ¿Quién se acuerda? ¿Me están Caninos escuchando? tiene la raíz muscular. La Es dirección de las raíces. uniradicular, ¿no es cierto? Son uniradiculares, ¿sí? ¿Qué apellida? ¿Qué apellida? ¿Quién me dijo uniradicular? Aquí. Entonces, los incisivos y caninos, e incluso los premolares, tienen la característica de que son uniradiculares. A nivel de los premolares tienen la particularidad de que ya tienen una corona mayor con cara oclusal, pero la mayoría de ellos tienen una sola raíz. Ya hay uno que puede tener dos raíces, como es el primer premolar superior. Esas son sus particularidades, ¿no? Pero a nivel radicular, ¿ya? Los incisivos y caninos, si bien son unirradiculares, siempre van a tener un solo conducto y su cámara. Los premolares tienen su cámara pulpar, pero alguna vez la mayoría de ellos tiene un solo conducto, pero alguna vez pueden tener dos. Entonces, esas son particularidades, ¿ya? Y el primer premolar, como tiene dos raíces, tenga dos conductos, uno en cada raíz. Ahora, los molares tienen la particularidad de tener tres raíces, son multirradiculares, tres raíces los superiores y dos raíces los inferiores. Entonces, su particularidad es tener dos conductos en la raíz mesial, uno en la raíz distal y uno en la raíz palatina.
En los molares inferiores son 2 conductos en la raíz mesial y un conducto en la raíz distal, especialmente en los primeros molares. Ahí es donde observamos esta situación. En los segundos molares ya pueden haber variaciones y es así que aparecen también las características de excepción. Entonces, si bien hay piezas dentarias que son unirradiculares y multirradiculares, ¿ya? Y que por su aspecto particular es tener una sola raíz y tener un solo conducto, alguna vez estas piezas dentarias pueden tener casos de excepción o pueden haber casos excepcionales. Excepto los caninos y los incisivos. Todos los demás dientes pueden tener casos excepcionales. Por ejemplo, un premolar, superior, puede tener una sola raíz, pero tiene 2 conductos. El segundo premolar superior, que siempre tiene, en la mayoría de los casos, 2 conductos. Eso es un caso excepcional. ¿Entienden? ¿Ya? Por ejemplo, el segundo molar superior generalmente tiene un conducto en cada raíz. No como el primero que tiene 2 conductos en mesial. Pero puede haber la excepción de que el primer de 2 conductos es una situación excepcional. Lo mismo sucede en los molares inferiores. El que siempre tiene 2 conductos en la raíz mesial es el primer molar inferior. El segundo generalmente tiene 1 en mesial y 1 en distal. Pero excepcionalmente puede aparecer un segundo conducto en la raíz mesial. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes que tenemos que conocer todas estas características y de los conductos. Podemos ver raíces divididas, ¿no? Y automáticamente se divide el conducto, ¿no? Podemos tener una raíz dividida solo en el extremo del ápice y eso hace que el conducto son situaciones de excepción de acuerdo a las características excepcionales que tenga la raíz, también el conducto, ¿ya? Entonces, todas estas características nosotros tenemos que saber observarlas. ¿Me han entendido? Entonces, cuando nosotros observamos una pieza dentaria, ¿ya? No solamente tenemos que confiarnos en que el incisivo, sí, los incisivos y los caninos, sí, podemos confiarnos de que hay una sola raíz, pero esas raíces pueden tener cambios también. Entonces, no vamos a pensar que siempre vamos a encontrar una raíz recta o apenas curva, ¿no? Puede haber un incisivo lateral que tenga una... Nos vamos a basar en lo que es el origen congénito, esas variantes congénitas que tienen los dientes, de decir, estos tienen una sola raíz, la mayoría de las veces es recta, estos pueden tener una sola raíz. No, a veces las raíces también pueden estar con diferentes curvaturas, ¿ya? O con diferentes divisiones. Entonces, hay que tener en cuenta muchas características o todas esas características que estamos viendo. Entonces, no hay que decir, no, congénitamente este diente es solamente unirradicular. No, por ahí hay una excepción de que ese diente se pudo dividir. Es una excepción, se pudo dividir. O ese diente multirradicular que ustedes vieron así, que tenía 3 raíces, ¿ya? Lo encuentran con una sola raíz tremendamente unida y gruesa. Se simplifica
en una sola raíz, y el uniradicular a veces se divide. Entonces, no siempre hay que estar creyendo que o confiado de que los dientes no tienen variaciones. Tienen variaciones. No hay que confiarse en la forma congénita que estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Sino que tenemos que saber que pueden haber situaciones de excepción y que un diente uniradicular puede tener dos raíces alguna vez, o un diente multiradicular puede también convertirse en un diente uniradicular. Entonces, tenemos que conocer todas esas direcciones, las características de las raíces y las características de los conductos. Ahora, también tenemos que conocer y tenemos que saber observar, ¿ya?, lo que sucede a nivel de esa cavidad que contiene la pulpa, ¿ya? ¿Qué sucede en esa cavidad que contiene la pulpa? Que esa cavidad, cuando el diente es joven, puede tener una amplitud bastante grande, es amplia, ¿ya? Pero con el paso de los años, esta cavidad empieza a estrecharse, a estrecharse. ¿Por qué? Porque acá se forma dentina y empieza lo que se llama el proceso de calcificación de la cavidad pulpar. Y se estrecha y puede llegar acá, por ejemplo, puedo tener el mismo diente y esta cavidad pulpar puede ser así. Ese es el proceso de calcificación que se da en la cavidad pulpar. Entonces, ¿esto qué nos hace ver? Que esta persona dueña de este diente es una persona adulta, mayor, y esta de acá era un diente joven. Entonces, el paso de los años hace que esa cavidad pulpar se vaya estrechando por lo que se denomina el proceso de calcificación. ¿Ya? Ahora, para ir conociendo y realizando el estudio de la morfología y topografía interna de los dientes, tenemos que ver estos 4 puntos. 3 de ellos son los más importantes, pero el último también lo vamos a mencionar. Vamos a empezar a ver estos títulos. Ya. El título 1 será Dirección de las raíces y los conductos radiculares. El segundo título será Cavidades pulpares, ¿no? El tercer título será la topografía de los conductos radiculares y el cuarto título será las variantes topográficas de los ir observando y lo vamos a ir estudiando en este tema. Este tema es bastante largo, por eso les digo que ahora vamos a avanzar una parte, el jueves otra, el viernes otra, y vamos a tratar de terminarlo rápido para haciendo algunas clases extras. Igual, sea extra o no sea, o sea normal la clase que nos toque, mucha gente no ingresa. Entonces, aquí tenemos el primer acápite que hemos visto, que es la dirección de las raíces y los conductos. Si tienen lápiz y papel, es mejor para que ustedes puedan dibujar muchas cosas y puedan entender mejor. Para que nosotros podamos observar o apreciar, como dice el título, ¿no?, la disposición de la dirección de las raíces, fíjense que habla de las raíces, y ya les voy a explicar por qué habla de las raíces dentarias. Tenemos que tener en cuenta 3 elementos. Primero, un eje longitudinal,
Este eje longitudinal, yo marco así. ¿Dónde está ese eje longitudinal en los dientes? Está aquí. Este es el eje longitudinal, ¿ya? Se traza un eje longitudinal, un eje recto, vertical, y en ese eje se observa el diente, ¿ya? Ese eje vertical nos va a marcar el plano sagital vestibular. Este mismo eje vertical es el plano sagital vestibular. ¿Ya? Y ese eje vertical y el plano que a la par, ¿ya? O junto al plano sagital vestibular, todos van a ser perpendiculares a este plano. Este es el plano incisal u oclusal. Todos los dientes en la boca tienen su plano incisal u oclusal y es horizontal. Si ustedes abren la boca, ¿no? Observan su arco dentario y van a ver que todos los bordes incisales y las caras oclusales de los dientes están en una posición horizontal. Entonces, ese eje longitudinal es perpendicular al plano sagital. O sea que aquí yo tengo una horizontal, ¿ya? Perpendicular a ese plano horizontal es esta vertical. ¿Entienden? Así es que tenemos que ir dándonos cuenta, ¿ya? Entonces, tenemos el eje vertical o plano sagital vestibular de los dientes, ¿ya? Que son perpendiculares a los planos incisales y oclusales. Para que lo entienda mejor, este plano sagital vestibular es lo mismo que yo diga el diente vestibular. Apaguen su micrófono. Entonces aquí tengo el plano sagital. Es lo mismo que a la par está con el eje longitudinal que estamos dibujando. Es lo mismo que observar el diente por vestibular. Miren, por vestibular. Por eso el plano sagital vestibular. Estamos observando el diente por vestibular. Y cuando observamos el diente por vestibular, en este caso estos dientes son derechos, estamos observándolo el diente en su visión mesiodistal. Estos dientes son derechos, por eso estoy poniendo mesial acá. ¿Entienden? Entonces, yo tengo un diente acá. ¿Ya? Yo tengo acá el eje vertical que va al plano incisal, perpendicular. ¿Ya? Todo lo que yo vea por acá, por vestibular, está relacionado con el plano sagital. Ese plano sagital que nos permite ver al diente cuando lo observamos el diente por su cara libre. Y cuando observamos el diente por su cara libre, es que estamos viéndolo en el vestibular. Ya es este plano vertical que nos permite observar al diente por su cara vestibular. O puede ser por su cara palatino-lingual, pero generalmente es por su cara vestibular. ¿Han entendido cuál es el plano sagital? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, cuando nosotros observamos los dientes por su plano sagital, siguiendo
ese eje longitudinal, nosotros tenemos que marcar y conocer cuál es el eje dentario. El eje dentario no tiene nada que ver con el eje longitudinal ni con el plano sagital. No tiene nada que ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el eje del diente es este que parte de acá, de la mitad de la cara oclusal o del borde incisal, y va así, siguiendo toda la longitud del diente. Ese es el eje dentario. ¿Ya? Ese eje dentario que a nivel de la corona, fíjense, no tiene mucha desviación, es vertical o casi vertical, pero muy cerca del vertical. En cambio, el eje dentario a nivel radicular no es recto, sino que está desviado a distal. Por eso es que cuando yo tengo acá un diente izquierdo, siempre se lo dibuja al diente con una curva hacia distal. Entonces, el eje dentario está dividido en dos: el eje coronario y el eje radicular, ¿ya? Pero el eje dentario abarca todo el diente, desde la mitad del borde incisal o cara oclusal hasta el ápice. Y como ven, el eje dentario en la porción coronaria, que es el eje coronario, está cerca de la vertical, cerca del eje vertical, ¿ya? En cambio, vamos a rayarlo acá, cerca del eje vertical. Miren la corona, ¿ven? La corona. En cambio, la raíz tiene siempre una inclinación, o en la mayoría de los casos, una inclinación hacia distal. Por eso, cuando nosotros observamos el diente por vestibular, siguiendo el eje longitudinal o plano sagital vestibular o mesiodistal, el diente está en su porción radicular o su eje radicular, o el eje dentario, si quieren, en la porción radicular, está desviado hacia distal. Ahora, esto cuando lo vemos por vestibular, es el plano sagital vestibular o mesiodistal. Ahora, vamos a ver cómo es el diente visto por proximal. Miren acá. Vamos a... Les voy a aclarar una cosa más aquí. Entonces, fíjense acá, el eje coronario está casi en la vertical. En cambio, el eje radicular está desviado a distal. Como esta parte de acá está en el interior del hueso, en el alveolo, esto no se ve. Nosotros vemos en la boca la porción coronaria, la corona de los dientes. Y fíjense que la corona de los dientes, en todos estos casos, tanto en anteriores como en posteriores, están coincidiendo casi con la vertical, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos un diente en la boca de un paciente, vemos la corona en una posición vertical, pero la corona no nos avisa para nada qué dirección tiene la raíz. La corona puede estar muy coincidente con
el eje vertical, ¿ya? Pero no nos indica para nada qué dirección tiene la raíz. Aquí la corona puede estar coincidiendo con la vertical, pero la raíz está dirigida hacia la corona de los dientes. La corona de los dientes no nos hablan en ningún momento de la dirección radicular. No nos muestran, ni siquiera nos dan a entender para nada en qué dirección está la raíz y el conducto. Miren acá esta foto que he traído del libro. ¿Ven? La corona de este premolar está coincidiendo con la vertical. Miren, con el eje vertical. ¿Ya? Pero fíjense, la raíz está desviada a distal. ¿Ya? Y la desviación que tiene la raíz es la misma desviación que va a tener el conducto. Entonces, si nosotros dibujamos un diente por proximal, ¿qué sucede con este diente visto por proximal? Es la visión antero-posterior. ¿Por qué? Porque va de anterior a posterior, es decir, de vestibular a palatino o lingual. ¿Ya? Antero-posterior. Cuando nosotros vemos un diente por proximal, también tenemos la vertical, el eje vertical, si quieren ahí, o si quieren aquí. ¿Ya? Y ese eje vertical es el plano sagital proximal. El plano sagital proximal. ¿Ya? Ahora, en ese sentido anteroposterior, miren ustedes, también observamos el eje dentario. El eje dentario acá viene, fíjense ustedes, de adentro hacia afuera, del ápice a la corona. Miren. ¿Ven? Del ápice a la corona. Ese es el eje dentario. Y fíjense nuevamente cómo el eje coronario está coincidiendo con la vertical. Y el eje radicular está inclinado hacia palatino. ¿Ven? No coincide con la vertical. Entonces, fíjense que la cara vestibular de este diente coincide con la vertical. La cara palatina o lingual coincide con la vertical. ¿Ven? Las dos caras son perpendiculares al eje dentario. Mejor dicho, al eje vertical. Son perpendiculares. ¿Ya? Nos muestran que la cara vestibular, por más que sea convexa, coincide con la vertical. Y la cara palatina o lingual, que presenta el espolón o el cuarto lóbulo, también coincide con la vertical. Acá volvemos a relacionarlo. Entonces, cuando yo miro el diente por proximal, yo veo un diente que tiene una corona coincidiendo con la vertical. El eje coronario del diente coincide con la vertical, pero el eje radicular no coincide con el eje vertical, sino que está hacia palatino. Entonces, cuando nosotros vemos un diente por proximal, vemos la corona en la boca, pero no sabemos qué dirección lleva la raíz. La corona está recta con el eje coronario, que es recto.
Entonces, por eso, para que ustedes vean, el eje radicular, que es raíz y corona, ¿ya? Especialmente el radicular, es el que tiene desviación. El eje coronario coincide con la vertical, ¿ya? Entonces, al coincidir con la vertical, el eje coronario, no nos permite dar una pauta de cuánto es la inclinación, o mejor dicho, o hacia qué lado se inclina la raíz. Entonces, en esta visión vestibular, miren ustedes que entre esta vertical que tengo acá en vestibular y el eje dentario, que lo tengo acá así, ¿ya? Entre esa vestibular, entre ese eje longitudinal que pasa por vestibular y el eje radicular que tiene su inclinación hacia el palatino, se forma un ángulo de entre 16 a 20 grados. ¿Se dan cuenta? O sea, nunca vamos a ver un diente con una raíz así. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre va a tener esta inclinación, ¿ya? Formando el eje radicular con la vertical. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, ¿por qué es importante esto que les digo? Fíjense que aquí viene la importancia. Yo tengo acá un diente visto por vestibular. Pónganle un incisivo visto por vestibular. Lo veo así, ¿no? La corona, el eje coronario recto y la otra porción del eje dentario, que es la raíz, el eje radicular, desviado a distal. Yo este diente lo voy a dibujar por palatino. Así. Y acá tengo la raíz. Acá voy a tener el espolón o el cuarto lóbulo, etcétera, etcétera. A ver. Vamos a hacerlo mejor. Entonces, yo voy a dibujar por palatino este diente, ¿ya? Y voy a dibujar la raíz desviada a distal. Entonces acá yo voy a tener los rebordes marginales. Supónganse que yo quiero llegar a la cavidad pulpar para hacer una terapia radicular. ¿Qué va a suceder? Yo voy a abrir acá para llegar al conducto. ¿Ven? Acá. Coloco la fresa. Acá. Igual. Coloco la fresa ahí. Y empiezo a perforar. Una vez llego a la cámara, yo tengo que meter una lima que vaya y siga la dirección de la raíz, porque esa dirección tiene el conducto. Si yo no sé interpretar la radiografía o no saqué radiografía y pienso que este diente tiene sus raíces rectas y me olvido de esa característica de la desviación, yo puedo meter un instrumento muy grueso y llegar aquí a esta curva. Y en lugar de que ese instrumento doble para allá, para donde va al foramen, se pasa recto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo le puedo mirar a la corona, la veo muy vertical a la corona, pero la raíz no está vertical igual que la corona, sino que está desviada a distal.
En este caso de acá, es mucho peorcito todavía. En este caso de acá, miren, ya, uno ingresa a la cavidad, pone la fresa acá, perfora y llega a la cámara pulpar de la corona. Pero ¿qué sucede? Si yo me olvido que tengo que llegar a la cámara y acomodar, yo puedo pasarme y salirme del diente. Entonces, eso me demuestra que desconozco la anatomía interna del diente. Entonces, cuando uno perfora acá, uno llega a la cámara y tiene que saber en qué momento uno llegó a la cámara. Si el diente está vivo, va a sangrar, ¿no? Si el diente está descompuesto, va a salir mal olor. Si no hay ni mal olor y no hay ni sangre, tenemos que saber que estamos llegando con la fresita a este espacio porque hemos calculado bien y va a caer la fresa en un vacío. Una vez que esta fresa, miren ustedes, el corte que está haciendo la fresa, está yendo en busca de la cámara pulpar en la corona. Pero una vez que llega acá la fresa, yo tengo que cambiarme de posición y esta fresa traerla aquí. Y con esta fresa sacar esto y llegar de esta forma a la cámara. Una vez que yo tenga esta característica de ingreso, entonces colocaré acá una lima y de acá podré ustedes el conocimiento de estas desviaciones del eje radicular, ya tiene mucha importancia cuando uno va a hacer un tratamiento de endodoncia, va a abordar, es decir, va a perforar la cámara, va a perforar, mejor dicho, la corona para llegar a la cámara y luego acceder a los conductos. ¿Ya? Los instrumentos de endodoncia, si bien hay algunos que son un poco flexibles, hay algunos que son un poco rígidos, entonces hay que acomodar y abrir la cavidad para trabajar con la mayor comodidad posible. Entonces, esa es la importancia que nos muestra el conocimiento de esta terapia clínica radicular. Ahora, ¿cómo se clasifican las desviaciones de los ejes radiculares? La desviación de los ejes radiculares, miren, porque es el que más se desvía. Miren ustedes, aquí la corona está recta, pero el eje radicular está desviado. Aquí la corona recta, pero el eje radicular el que está desviado. Todas las desviaciones del eje radicular son consideradas anomalías, es decir, que no son normales. ¿Por qué? Porque lo normal sería agarrar, observar un diente acá y observar una raíz recta, no desviada, ¿no? Desviada, lía. Entonces, todas esas diferentes direcciones de las raíces son consideradas anomalías. ¿Cuáles son esas anomalías? Son tres. Son tres las anomalías de las desviaciones del eje radicular. Curvaturas, las angulaciones más o menos marcadas y la dislocación del eje que puede dar cualquier dirección de la raíz. ¿Ya? Entonces, fíjense que estas son las tres anomalías que vamos a encontrar. Lo que no es anormal es lo que es recto. Lo que tiene
alguna desviación ya es considerada una anomalía. Las angulaciones más o menos marcadas y la dislocación del eje, que nos puede mostrar cualquier dirección a nivel de la raíz. Estas tres anomalías se deben a la desviación de los ejes dentarios, en todo caso del eje dentario radicular. ¿Ya? ¿Qué es una desviación o por qué se considera una desviación o por qué se llama una desviación del eje dentario? La desviación del eje dentario se define, si ustedes pueden escribirlo, escríbanlo. Se entiende por desviación de los ejes dentarios a los cambios de dirección radicular, ¿ven? Es la raíz, en una línea ininterrumpida de su eje. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que yo tengo acá la corona, esa corona que tiene su eje coronario, que es parte del eje dentario, casi vertical. Y acá tengo el eje radicular. ¿Qué sucede acá? Miren ustedes, para entender esto. Dice, se conoce o se considera o se entiende por desviación del eje dentario a los cambios de dirección de la raíz en una línea ininterrumpida de su eje. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es una desviación del eje dentario. Esto. Es decir, estos cambios que se producen a nivel radicular, los cambios de dirección a nivel radicular, en una línea ininterrumpida de su eje. ¿Qué quiere decir? Que hay una curvatura en la raíz, pero que no se produce ninguna rotura. La línea está ininterrumpida, no se interrumpe en ningún lugar. Es decir, que para doblar o para curvar la raíz no se rompió ni se fracturó, ¿ya? Por eso se dice que se entiende por desviación del eje dentario a los cambios de dirección que presenta la porción radicular del diente en una línea ininterrumpida de su eje. Entonces, como ven, miren, el eje dentario está ahí y viene acá el eje radicular y se une al eje coronario, que siempre coincide con la vertical. Y por eso no nos muestra que hay una desviación hacia distal. Pero las diferentes maniobras ya que uno hace y los estudios que uno realiza, entonces uno sabe, se ubica, interpreta la radiografía y ve que el eje radicular del diente está desviado hacia distal, ¿ya? Entonces, pero al desviarse hacia distal, no se rompió, no se fracturó la raíz, entonces por eso se dice ininterrumpida de su eje. Esa es la desviación de un eje dentario. Ahora, veamos qué es la dislocación del eje dentario. Dislocación del eje dentario es cuando el eje dentario se interrumpe. Aquí ya hay una rotura, se interrumpe, ¿ya? Esa línea paralela que va paralela al eje dentario se interrumpe, se rompe, ¿ya? Para continuar en un plano distinto. Entonces eso nos va a dar cualquier dirección de la raíz. Eso sucede con las fracturas. Miren, acá este diente ha podido tener una raíz así. Pero
si ese diente sufrió un golpe y se fracturó, entonces yo puedo tener acá un pedazo de la raíz y el otro pedazo de la raíz está aquí a un lado. ¿Por qué? Porque se fracturó la raíz y una parte de la raíz se fue a un lado. Pero como ven, miren, se ha salido de su lugar. O sea, el eje radicular está acá. Miren, el eje radicular va acá. Y en cambio esto se fracturó y se fue hacia acá. ¿Ven? Se salió completamente del eje. Entonces, hay fracturas curadas, que a veces uno ni sabe que ha sufrido esa fractura. Fíjense, ahí se fracturó. Y acá, el terminación ya es cuando el eje dentario se interrumpe porque se fractura, ¿ya? La línea axial que corre paralela al eje dentario también se ve interrumpida, ¿ya? Y fíjense que la porción del diente que se ha fracturado va a tener una dirección muy distinta, dándole una dirección a cualquier lado a la raíz. Entonces, esta es la dislocación. Cuando la porción del diente que se rompe se sale del eje dentario, en este caso del eje radicular, y cambia de dirección y no sabemos qué dirección nos va a dar la raíz, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las características que nos está empezando a mostrar esto. Ahora, este autor alemán hizo una clasificación de las 3 anomalías que tiene la desviación del eje radicular, es decir, de las curvadas, ¿no? De las anguladas y las dislocaciones. Entonces, fue clasificándolas. Y ahí es que aparece la forma radicular curvada o curvas. Dentro de las formas radiculares curvadas, de aquí para adelante, ya todo esto lo van a ver a cada paso en la materia, ¿ya? Así que tomen buenos apuntes. Las formas radiculares curvadas, según Bernardo Scheder, tienen estas dos anomalías. La curva apical y la encorvadura radicular. Esas son las dos desviaciones de los ejes dentarios que tienen las formas radiculares curvadas o curvas del eje radicular. La segunda clasificación de Schrödinger son las formas radiculares anguladas y también tiene entre las anomalías anguladas estos dos tipos. La anomalía del acodamiento radicular y la dilaceración. ¿Ya? Entonces, eso tenemos dentro de las desviaciones de los ejes dentarios. Curvas o curvadas, la curva apical, la encorvadura. Las formas anguladas, el acodamiento y la dilaceración son sus anomalías. Y luego tenemos la dislocación del eje dentario, que como ya hemos visto, se da en fracturas radiculares curadas. ¿Ya?
Entonces, acá fíjense ustedes, ya tenemos acá una curva apical, una encorvadura, un acodamiento y una dilaceración. Ahora vamos a explicarla una por una para que vayamos entendiendo. Vamos, ya, yo le voy a... Fíjense cómo es de amplio el tema. Yo pensé avanzar un poco más, pero el problema es que ustedes nunca han escuchado hablar de estas cosas y no puedo avanzar de golpe, ¿ya? Entonces, por favor, lean esta partecita. El jueves vamos a hacer una clase más temprano a las 8 de la noche y vamos a tratar de avanzar un poco más. Pero toda esta primera parte, por favor, léanla para que tengan idea de lo que viene después. Esto que ustedes ven aquí y que les estoy proyectando, en realidad es un texto que yo he hecho, ya, es un texto que yo he hecho y a todos los que asisten a teoría, entonces yo lo he puesto en diapositivas aquí el texto para que ustedes lo tengan. Por eso les digo que tomen apuntes, porque todo esto les va a servir para cuando ustedes estén en la clínica. Entonces, como mañana hay clase temprano, de repente varios de los que van a pasar clase mañana están aquí. Vamos a quedar aquí y mañana no se olviden de ir con sus papeles rayados porque van a terminar de dibujar esos dientes y van a empezar a estudiar porque el viernes van a dar repaso todos los grupos con tiempos definidos, ¿ya? Eso se lo voy a avisar porque el viernes desde las 11 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde todos los grupos van a dar repasos. El repaso va a ser presencial y a esa hora las 3 aulas de ahí del sótano están libres. Entonces vamos a dar repaso. Yo les voy a avisar qué tema van a estudiar. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana y no se olviden el jueves a las 8 de la noche, por favor. Vamos a continuar. Es un tema es largo, sí, el tema, pero es un tema muy bonito, como están viendo. ¿Listo? Está bien, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Que les vaya bien, ¿ya? Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.